Hola, muy buenas. Mi nombre es Dafne y yo ahora les voy a enseñar sobre los teoremas de Tales. Sí, es un poco dramático el cambio de Excel a un teorema de Tales de matemáticas, pero ya que no. Bueno, antes de empezar, quisiera darles unos conceptos sobre qué es lo teorema de Tales. Bueno, yo tengo dos conceptos que son como los principales en estos teoremas de Tales. Y son los siguientes, que es el triángulo de semejantes. Triángulos semejantes, quise decir. ¿Qué es un triángulo semejante? Bueno, son triángulos que tienen la misma forma, los mismos ángulos y los lados proporcionales. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que son dos triángulos que tienen la misma forma, pero tienen diferente tamaño. Otro concepto son las líneas paralelas. Estas son dos líneas que tienen la misma distancia de separación y estas jamás se cruzan. Ahora, la ley de teorema de Tales es esta. Si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Para poder explicar este teorema, aquí yo hice anteriormente un triángulo al que llamé ABC. Como dice el teorema, vamos a marcar una línea paralela en ese triángulo para tener un triángulo semejante. Entonces lo que voy a hacer es marcar una línea entre A y B y voy a poner la línea paralela de esta aquí. A sus esquinas las voy a llamar aquí A', sí, A', y acá le pondré B'. Y con eso ya tendríamos nuestro triángulo semejante, que es este, que es A', B' y C. Este sería el triángulo semejante en este caso. Ahora vamos a ir con otro caso con este triángulo. Vamos a volver a aplicar el mismo ejercicio. Vamos a poner una línea paralela. En este caso yo lo pondré entre C y B. Y voy a poner una línea paralela. Digamos que por aquí, ¿no? Y a los vértices de esta le pondré. Aquí le pondré C'. Y acá le pondré B'. Y con esto tendríamos nuestro triángulo semejante, que sería este, que es es A, C' y B'. Perdón por equivocarme. Ahora, ya sabiendo esto, más o menos qué implica el teorema de Tales, aquí hice un ejercicio. Ok, así es la situación. Tenemos un edificio y con los rayos del sol hace una sombra que es de 270 metros. También hay un árbol que es de 5 metros de altura que con los rayos del sol hace una sombra de 6 metros. Lo que vamos a hacer es buscar la altura de ese edificio con ayuda con los datos que tenemos aquí. Ok, lo que tenemos que hacer es buscar una razón con los datos que tenemos aquí. Lo que vamos a hacer va a ser una regla de 3. Pero ¿cómo es una regla de 3? Se los voy a explicar. Tenemos que con los datos que tenemos los vamos a organizar de una forma para ya luego hacer la operación. Luego les voy a contar primero. Primero vamos a organizar los datos. En la parte de arriba yo en este caso pondré la sombra del edificio, que son 270 metros. Y como en la parte de arriba vamos a poner las sombras de los dos objetos, aquí también voy a poner 6 metros. ¿Pero por qué 6 metros? Porque son los 6 metros de la sombra del árbol. Entonces abajo vamos a poner las alturas. Y la única altura que tenemos es el del árbol, que son 5 metros. Ahora, ya que tenemos aquí organizados nuestros datos, vamos a hacer la regla de 3. ¿Y cómo es la regla de 3? Vamos a multiplicar cruzado, o sea, 5 por 270. Y lo que salga de resultado lo vamos a dividir por el término que nos queda, que es 6. Entonces, en este caso nos quedaría 270 por 5. Yo ya había hecho antes los cálculos y a mí me dio 1350. Y como dije, esto lo vamos a dividir por el término que nos queda, que es 6. Lo cual
esto nos da de resultado 225. Entonces, al tener ya nuestra operación, esto ya nos da la respuesta de la altura, que como según nuestras operaciones son 225 metros. Aquí también pondremos la respuesta, 225 metros de altura. Para los que no entendieron, lo voy a volver a repetir. Lo que hicimos es con los datos que tenemos formulamos una razón. Los organizamos aquí de esta manera para poder arreglar una regla de 3. En la parte de arriba, yo en este caso puse las sombras, que es 270, que es la sombra del edificio, y 6 metros, que es la sombra del árbol. Y en la parte de abajo le puse 5 metros. ¿Por qué? Porque es la altura de nuestro árbol. Entonces lo que hice fue multiplicar cruzado 270 por 5 y lo dividí por el último término que me quedaba, que es entre 6. Aquí ya tenemos la operación hecha y esto nos da como resultado 225 metros. Pero, ¿qué pasó con lo de los triángulos semejantes y lo de la línea paralela? Bueno, para los que no lo vieron, aquí ya tenemos ya nuestro triángulo, nuestra triángulo semejante y nuestra línea paralela. ¿Pero dónde? Bien, aquí ya tenemos nuestro triángulo marcado, que es lo de la sombra. También tenemos la línea paralela, que es esta y esta, que son del edificio y de la altura del árbol. Y lo cual nuestro triángulo semejante es esta parte, esta misma. Ahí tenemos nuestro triángulo semejante al que habíamos marcado nosotros. Y resolviéndolo de esta manera tenemos la altura de nuestro edificio. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Espero que con la poca explicación que he dado haya resolvido sus dudas. Perdón por la mala explicación, pero no me acostumbro a explicar temas y menos de matemáticas. Espero que con lo que haya dicho les haya servido. Y bueno, muchas gracias por ponerle atención al video y espero verlos pronto. Chao.